qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar. Bienvenidos a este Cracosia Podcast, la última edición de Cracosia Verano, este formato que hemos llevado a cabo justamente durante el verano del 2021. Películas cortas, películas breves y películas de alguna manera aisladas. Como siempre, tenemos al otro lado a Manuel Mahmud. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Ya terminando este ciclo y ahora volviendo a la... No volvemos al laburo, ¿no? Pero volvemos a a los episodios como más largos y eso. Sí. Pero sí, muy contento y también muy contento por hacer este episodio. Por las invitadas, por supuesto, y también porque es una película que me gusta mucho y un director que me gusta mucho y tengo ganas de hablar. Las invitadas, si querés, sí. Eso. Las invitadas son, también invitadas de honor que ya han tenido el gusto y el placer de haber estado en este hermoso formato, que son las chicas de Final Girls. Esta vez, Fiorella y Luna. ¿Cómo están, chicas? Re bien, la verdad, sí, muy contenta de estar acá. Y sí, me enorgullece mucho que nos digan que somos, no sé, invitadas de lujo porque es un montón. No, y además cerrar, no sabía que éramos el cierre de este formato de verano, que por cierto... Y bueno, hay que cerrar con todo, es así. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, Flor, Luna, por primera vez, así que, bueno, su bautismo acá con los chicos. Sí, la otra vez había estado Rocío, obviamente recomendamos ir a escuchar ese episodio. Había estado Rocío. Sí. Y no, digo, para decir episodio. El episodio de La Boca del Miedo, John Carpenter, ya grabado Eso. hace, no sé, un año, no sé hace cuánto habrá sido. No, y no, habrá menos. sido... ¿Había pandemia o sí? Sí, No, había sí, pandemia, así que sí, había pandemia. Sí. Sí, Había sí. pandemia, sí. Bueno, era todavía muy niñita todavía la pandemia. Sí. No sabíamos que iba a tomar esta extensión. Tal cual. Y bueno, por supuesto le mandamos saludos a los otros integrantes de ambos podcasts. En esta ocasión vamos a hablar de, creo que es la primera película animada a la cual le dedicamos un episodio entero. Yo creo que alguna habremos comentado así al pasar en algún ranking o fin de año, alguna lista o algo así, pero creo que es la primera que le dedicamos íntegramente un episodio, que es, bueno, Perfect Blue, dirigida por Satoshi Kon, 1997. Sí, también decir una cosa más antes de que nos olvidemos, Sí. que este último episodio de Cracosia Verano Sí. era un poco la elección de la gente, del público. Hace un tiempo, hace unas semanas, hicimos una encuesta por Instagram, si mal no recuerdo, o Sí. por Twitter, para ver qué episodio quería la gente y bueno, elegimos uno de esos, ¿no? Que dieron bastantes recomendaciones. No es que fue de un solo usuario, ¿no? Digo, fue de varios. Entonces elegimos y fuimos por esta película. Y como dice Juanma, sí, la primera película animada que hablamos acá. O sea, no la primera que hablamos, sino la primera que le dedicamos como un episodio íntegro, ¿no? Vamos a hablar de los que pidió la gente, ¿no? La que la gente pide en las calles, que Cracosia hable de Perfect Blue. Y entonces, ¿qué opiniones, vamos a darle paso a las chicas? ¿Qué opiniones generales le merece la película? ¿Qué les pasó cuando las vieron? ¿Qué opinión tienen sobre la primera vez que la vieron y sobre ahora que la revieron para el episodio? ¿Qué impresiones generales tienen de la película? Luna, por ejemplo. Y a mí es una película, a mí me gusta todo lo que hace Satoshi Kon. A mí me gusta mucho la animación japonesa en general, particularmente el cine, o sea, vi mucho anime en serie en la vida, pero me parece que el cine siempre fue por otro lado. Y si bien, a ver, no es la primera película que vi de él, porque la primera que vi fue Paprika, que es la más conocida quizás. Perfect Blue a mí me gustó mucho porque me parece que cuando la vi en su momento fue una de las películas que yo sentí que quizás mejor se metía en cuestiones como, no sé, de género de la sociedad japonesa, y te hablaba, o sea, desde el punto de vista de cómo podía llegarlo a sufrir la psiquis de una mujer, ¿no? Es una película bastante cruda en algunas cuestiones, qué sé yo, la escena de la violación es bastante perturbadora, a pesar de que no muestra, o para mí al menos en el momento me perturbó bastante.
Y es una película que también me sorprendió, o sea, por dónde decanta al final, porque, qué sé yo, cuando yo la vi yo esperaba otra cosa. Esperaba, no sé si tampoco si spoilearla toda la película o no, pero... No, sí. Yo creo que sí. O sea, bueno, No. la cuestión es que, a ver, yo lo que esperaba en su momento cuando la vi es el típico giro de, bueno, ella es, o sea, ella se está enfrentando a sí misma, ¿no? Como que tiene bipolaridad y chau, y no es, o sea, no tiene esa salida fácil. La película, obviamente que habla de la identidad, habla de una disociación, de un montón de cuestiones, pero es más compleja de lo que yo esperaba, y a mí lo que me gustó mucho es eso. No es predecible, incluso, bueno, y volviéndola a ver hoy en día... Creo que habla muchísimo de, por lo menos en la actualidad, ¿no? Primero de lo cómo son las redes sociales, que nosotros tenemos una imagen, o sea, en nuestra vida cotidiana, y mostramos otra cosa a las redes o a internet. Que es un poco lo que hacía ella, primero siendo idol, y después con todo este miedo que se le generó cuando, bueno, ella descubre que hay un sitio web que básicamente hay un alter ego de ella online y no sabe dónde sale, ¿no? Y después también la cuestión de, sobre todo en los países asiáticos, pero un poco también hay acá, como un idol, un ídolo pop en este caso, cómo se genera un montón de expectativas y cómo ese fanatismo extremo existe, sobre todo en Asia, y cómo, digamos, que haya fanáticos enfermos hace, porque quizás la palabra es esa, hace que bueno, que las exigencias que tienen los cantantes de J-pop, de K-pop y demás, que tienen que adaptar su vida a lo que espera el público, pues si no, no venden. Es como muy fuerte y la película retrata eso muy bien, creo yo. Un idol, digo, por las dudas, si alguien no lo entiende porque no está tan metido como en la cultura japonesa, vendría a ser como un equivalente a lo que acá es, por ejemplo, no sé, una cantante que haya salido tipo de Disney o de una novela de Cris Morena, tipo una Sí, cosa más o menos así, ¿no? Como una... Miley Cyrus podría llegar a ser, que de hecho Miley Cyrus Claro. es un buen ejemplo, porque Miley Cyrus tuvo toda una transformación, o incluso Justin Bieber, que son gente que de chicos tuvieron como toda una presión social de fans que creían, o sea, se generan una imagen del artista que no es, y el artista siente toda esa presión, o incluso Britney Spears, o sea, si te pones a pensar, la mayoría no han quedado bien de la cabeza, o han Claro. pasado por transiciones. Vos ves a la Miley Cyrus de Disney y a la de ahora y es otra persona. Yo creo que a Mima, la protagonista de esta película, le pasa una transición parecida. Obviamente con el estilo de Satoshi Kon, que es muy dramático, psicológico y desde el punto de vista de un thriller. Fío, ¿qué impresiones te merece la película? Bueno, yo lo comparto muchas cosas de las que se nombraron recién. Quizás, bueno, yo la película la conocí, yo ya la había visto cuando fue propuesta, y me había gustado bastante, pero me acuerdo que la vi porque había visto El Cisne Negro, la de Aronofsky, Sí. y había escuchado que él medio que se había basado en esa película, o como que era, no sé, la había querido plagiar, bueno, no sé bien cómo fue toda la historia. Basado entre comillas. Como que compró derechos, bueno, como que había toda una polémica o algo así sobre la película, digamos, y bueno, fue como por curiosidad. No soy una persona que mira mucho anime ni nada, pero la verdad que me gustó un montón en su momento cuando la vi. Ahora cuando la volví a mirar, también me gustó mucho. Creo que lo que está bueno es, más allá de lo narrativo en cuanto a la historia en sí, es, digamos, en el dibujo mismo, hay planos construidos que realmente narran, que están buenísimos. Yo por ahí, en mi inocencia en cuanto a lo anime, como que no me imaginaba que tenían por ahí tanto de cine, de lenguaje audiovisual. Pero la verdad que esta película me parece que eso, que en ese sentido está muy muy bueno. Y bueno, respecto a los idol y por ahí estas temáticas que ahora seguramente las vamos a charlar y por ahí va a ser más interesante que yo vuelva como a repetir cosas que se dijeron, pero me parece que está bueno pensarlo también porque los idol creo que son más como de Corea, hoy en día al menos, y que sea japonés, que me parece interesante. Como que me puse a pensar cuando la miraba, por ahí toda esta idea que tiene Japón y toda una tradición como muy importante culturalmente hablando que tienen, y cómo por ahí
para mí hay una especie de crítica muy fuerte, a diferencia por ahí de Corea, que Corea no es una cultura en ese sentido con una tradición tan fuerte ni larga como la de Japón. En ese sentido me parece que son bastante distintos, y Corea medio que es como un pastiche de cosas y se acepta y es como que funciona y está todo bien. Pero Corea, no sé, vieron que hay muchos autores, por ejemplo Mishima, como que tienen toda una crítica muy grande a esta occidentalización de Japón, y como por ahí esto que decía Luna, de cómo por ahí los idols en Japón funcionaban como un espejo de Occidente en cuanto a estos artistas pop, que para cuál era el sentido, ¿no? Que de hecho es como el problema que tiene Mima en la película, que no sabe por qué quiere las cosas que quiere, y de alguna manera es eso, es como desear algo sin saber por qué, y ese vacío espiritual que la hace de alguna manera ni siquiera saber quién es. Me parece que eso es como una buena representación, o sea, para mí ella representa en ese sentido la historia japonesa en sí, y me parece como que en ese sentido la película, la verdad que nada, me parece que está muy buena. Vos dijiste que lo coreano recién se... como que un poco es, en general hace una crítica de la occidentalización del mundo oriental, y me hizo como inmediatamente el link a Burning. No sé si la han visto ustedes. Sí. Pero es una película que todo el tiempo juega con un personaje muy oriental y uno muy asociado al occidental, ¿no? Y cómo se va comiendo de a poco ese mundo, el occidental al oriental, ¿no? Y de alguna forma hay que resolverlo. Yo creo que también va un poco por ahí, pero también es en cierto punto como emparentar los dos mundos, ¿no? Y más sobre todo cómo ha pasado el tiempo, y recién, bueno, Luna proponía situaciones análogas con otros artistas, y me parece que va un poco por ahí, ¿no? El tema de la presión, también el surgimiento de internet, cómo va en paralelo esa cuestión de la creación de lo fan o de lo fanático, con la creación de una pequeña red social que era el internet bien del principio, ¿no? Y esa cosa que se vuelve a repetir medio Mark Chapman, ¿no? Como esa cosa también de el Lennon verdadero y el Lennon falso, ¿no? Como una cosa medio adentro afuera, sí. que también bueno, obviamente es una película de identidades, como decía Luna, y también de dobles, ¿no? Una persona como es adentro y una persona como es afuera. Sí, yo creo que sí. Aprovecha mucho esto del nacimiento de internet. Ya el nombre de la página, ¿no? Que es Mima's Room, el cuarto de Mima, y que incluso la primera vez que como que ella, cuando vuelve del primer show, vieron que en un momento la cámara es como que se va para atrás y deja a ella en la ventana y muestra toda la ciudad, y es como que toda la ciudad está apagada, y la ventana de ella está encendida, y bueno, no se sabe bien si alguien la está espiando o no, y esa idea de la intimidad, si se quiere, o de la privacidad que se pierde a partir de la llegada de internet, está como muy, muy marcada. Y como vos decías recién, ¿no? El surgimiento de los foros, de los fanáticos. O sea, existían, obviamente, los fanáticos existen antes de internet, pero gracias a internet se produce una masificación como importante del tema. Y ella obviamente lo sufre en carne propia. Sí, el tema, eso que marcás del tema de la mirada, me parece que está como recontra trabajado en la película. De hecho, es como esa escena no les hizo acordar un poco a Hitchcock. Bueno, Hitchcock, o si no, más De Palma, si queremos ser justos, ¿no? Pero tiene como... Bueno, y algunas otras películas de los 90, estas que son tipo... las que trabajaba Sharon Stone, esas ni siquiera me acuerdo bien los nombres, pero como muy típico de ser espiado, que igual en ese tipo de películas que nombré ni siquiera está internet, ¿no? En ese sentido es como... fue bastante, agarró el internet esta película, pero además profético, porque tampoco es que estaba todavía súper masificado. Pero sí, esa primera historia, se quiere, de la idea de la privacidad y de si te conocen o no te conocen, quién sos realmente, si sos realmente lo que mostrás o realmente, no, como que es un tema que hoy en día, porque nosotros la estamos viendo, como personas que ya vivieron todo lo que fue, o sea, como que nosotros ya estamos sumergidos en este mundo y podemos hacer una reflexión porque ya lo pasamos,
Pero es Estamos como en ese eh, post mundo ya, ¿no? Como post internet claro, ya nosotros. sí, Ya nos sí, pasó por encima. pero todo lo de la mirada, esto que marcabas de por ahí de sentirse observado en cualquier lugar, a partir de encima ni siquiera solamente como por una persona, sino que a ella la miran cámaras todo el tiempo. De hecho, los asesinatos, algunos son sacando ojos, como que hay algo ahí Claro. de la mirada que está buenísimo. Me parece muy interesante y eso la primera vez que la vi creo que no me había dado cuenta. Parece como súper importante algo que había mencionado alguno de ustedes, que es el tema de los desnudos, ¿no? Como que es súper impactante esas escenas. Dos cosas, digamos. Una que, digamos, ya con la filmación tipo como live action, digamos, normal, ya es fuerte, ¿no? Ver una violación y más si no te muestran nada, ¿no? Como que es todo como entre sugerido y al borde de lo explícito, ¿no? Y cuando se pasa ya al terreno de la animación es como más fuerte, ¿no? Porque además uno, creo que, no sé qué les pasa a ustedes, pero en general me parece que toda la cuestión del anime está más identificada con algo infantil, ¿no? O con algo quizás no tan adulto, mejor dicho. Entonces, como que ahí hace medio un choque, ¿no? No sé qué, Manu, ¿qué te parece? Sí, es que hay... Sí, sí, no, yo creo que, o sea, que sí hay animes adultos, obviamente sí hay Ah, animes ya. más destinados para adultos, obviamente, pero es cierto, y esto me llamó mucho más la atención ahora, digo, la naturalidad con la que se muestran, digamos, los desnudos en la película, no hablo de la violación, hablo más que nada de la sesión de fotos, es muy raro de ver en una película japonés tipo animada. Porque por lo general, incluso digo en el porno animado, en el hentai, se censura, o sea, se censura las partes femeninas o las partes masculinas. Y ahí estamos hablando ya como del terreno propio de lo sexual, de lo pornográfico. Y ya, pero también, bueno, obviamente si ahí se censura, lógicamente en el resto de las películas animadas también se censura. Y es algo que no me había dado cuenta la primera vez que la había visto, ¿no? Como esa naturalidad y que yo me imagino que en el momento del estreno habrá llamado mucho la atención. Y bueno, seguramente ahora también, ¿no? Porque digo, esas reglas de censura en Japón, que es una sociedad como muy conservadora, quizás puertas para afuera, no tanto para adentro, es como bastante, no sé, chocante, al menos para la película. No sé, Luna, vos Luna, querías decir sí. algo, ¿no? Sí, es que lo que pasa no solo en la animación, en el cine japonés en general es raro ver desnudos, o sea, sobre todo desnudos de mujeres, es como... Yo creo que también la película que a mí me hicieron acordar de esto, que me resulta muy interesante, es que obviamente está como todo el tiempo tratando el tema de, o sea, de la imagen de la mujer, que bueno, a ver, es como había dicho Fio hace un rato, que es hasta bastante predijo de alguna manera algunas cuestiones. Porque hoy en día, a ver, estamos en la era de los discursos y ya para esta altura es una obviedad decir que la gente en internet es qué sé yo, un influencer o incluso nosotros en Instagram mostramos una cosa que quizás no es el reflejo de la vida real. Pero en ese momento, bueno, esa cuestión de internet, de que haya un reflejo de ella, si la relacionamos con la cuestión de que qué sé yo, que el cuerpo femenino tiene hasta incluso, por lo menos en todo lo que es las artes y el cine, bueno, porque ella quiere ser actriz, ¿no? Pero empieza como idol, tiene como una especie de fecha de vencimiento. O sea, ella, si no sé, si no llena ese vacío que tiene o si no se de alguna manera resignifica, va a terminar siendo lo que es la manager, que bueno, que es su alter ego que se proyecta en ella. Y nada, yo creo que un poco también mostrar los desnudos y demás pasa por ahí, porque es una película que habla mucho de eso para mí, de cómo la sociedad japonesa ve los cuerpos femeninos. Y yo creo que de hecho que haya una violación no es casualidad, porque la sociedad japonesa tiene un montón de problemas con acosos, abusos y demás. O sea, si acá hay problemas, allá es 10 veces peor. No sé, te hace pensar en todas estas cuestiones, ¿no? Viéndola hoy en día.
Bueno, y además, esto es un poco curiosidad. Yo el otro día leía que en Japón ahora se creó como un ministerio de la soledad, una cuestión así, por el aumento en la tasa de suicidios. Y digo, no hay no hay un suicidio en esta película, pero claramente todo eso que marcás es como lo que ocurre puertas adentro. Hay como bastantes problemas psicológicos, ¿no? Desde ese lado. Entonces, de nuevo, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Pero esta película medio como que está diciendo eso hace ya más de 20 años. Sí. Y actualmente pasa un montón, ¿no? Creo que esa cuestión, a mí lo que como más me interesa simbólica y formalmente también, es esa cuestión doble que ustedes marcan permanentemente y bueno, cómo se da tanto entre, digamos, ella y la falsa ella o la verdadera ella o digamos ella misma y las ilusiones que se hacen ella misma, ella como actriz y ella como cantante y también sobre todo, y creo que es como el eje formal central de la película, es el tema del sueño, ¿no? Más del sueño como de la ilusión, como lo onírico en general. Me parece que es como el centro y todo el tiempo la película se maneja en esos dos planos, ¿no? La realidad y lo onírico, ¿no? Sí, sí, de hecho es algo que se repite en todas las de él. No lo dijimos, pero Satoshi Kon tiene 4 películas, una que no se y una que no se terminó nunca, porque bueno, Satoshi Kon se suicidó, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada. Me parece que es así. Me parece que no, que se murió de... No, de cáncer de páncreas. Cáncer. Ah, mirá, bueno, menos mal, gracias por corregirme, menos mal. Y muy joven, no sé si 50, no 46 sé, tenía. menos de 60 años. Bueno, muchas gracias por corregirme porque si no me mataban. Nada, tiene una carrera muy corta. ¿Se Son suicidó solo. o no? Ahora. No, Bueno, ¿cuál si ¿Está ya vivo dijimos, o no? si ya dijimos 2 opciones, alguna es, entonces no nos pueden pegar. No, pero eso digo, tienen solo 4 películas, pero en las 4 como que, no sé, estaba desarrollando algo que a mi entender era como bastante interesante, esta idea de los sueños, que la más como clara en eso es la última, que es Paprika, ¿no? Que es que bueno, que Nolan pidió permisos. También, ¿no? Como, también, claro, es como, pobre Satoshi Kon, lo agarran los directores yankees y le piden permisos, ¿no? Como, Sí. me parece Paprika es más burdo, inclusive, pero bueno, lo dejamos como para otra ocasión. Pero sí, siempre trata eso de los sueños. Yo no vi, él tiene un anime además, yo no lo vi. Tiene un anime Paranoid Agent está muy bueno, Claro, si lo quieren ver, está muy bueno. Ya lo voy a ver, pero quizás también va por lo mismo, supongo que sí, pero bueno, sí, trata siempre de los sueños, las dobles personalidades. Paprika es, bueno, una película donde una agente, perdón, de una agencia privada va saltando de sueño en sueño. Y en las otras dos, en una que se llama Tokyo Godfathers, hay como una cuestión como medio milagrosa, como que si es real los milagros o no. Y en la otra que es Millennium Actress, que es como la que para mí está más atada a esta Perfect Blue, es tipo una actriz que la van a entrevistar ya de grande y que van rememorando como toda su carrera. Pero los periodistas que la van a entrevistar entran como a la cabeza de ella, entre comillas, no literalmente, y van pasando de escenario a escenario de todas sus películas. Y bueno, ahí nuevamente se juega con lo real, ¿cómo se dice? Lo onírico. Bueno, pero bueno, todo arranca por acá, ¿no? Claro, y esto... Claro, bueno, vos decís que yo las otras películas no las vi, pero el tema del sueño o el sueño o el doble, que también lo nombraste, que por ahí para mí está muy conectado con lo que hablamos al principio. Por ahí en mi opinión, y esto, bueno, nada, o sea, obviamente pueden disentir, pero yo no lo veo tanto como una especie de por ahí de reflexión sobre la mujer o el cuerpo de la mujer. Sí por ahí con la idea de artista,
que eso me parece muy interesante con esto del doble, como linkeándolo al romanticismo alemán, que es donde empieza a darse el término este de doppelganger, o no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, doppelganger. El término alemán por, digamos, de doble, algo así. Que justamente es como que empieza a acuñarse en la idea de artista, de este artista que tiene que cumplir una función en la sociedad, de ser amable, de ser una persona abierta, una persona que da, y al mismo tiempo convivir con la idea de artista recluido, oscuro, que digamos, esta duplicidad o este diálogo, podemos decir, entre dos ideas distintas, para mí está muy, pero muy, muy, muy ligado a esto de lo que hablé hace un rato, de la identidad cultural del país. Porque también es esto, ¿no? Como que si nosotros tenemos una tradición cultural y no la estamos aprovechando, no la estamos explotando y somos espejo de una que no nos pertenece, una que está buena, porque de hecho hay un montón de directores japoneses que crecieron viendo, no sé, a John Ford y lo amaban, y después hacían películas que son recontra, no sé, Kurosawa, qué sé yo, como un montón de personalidades japonesas, pero que pudieron mantener su propia tradición y pudieron enriquecerla un montón y no se convirtieron en meros espejos de una cultura ajena. Pero después en los 90, ¿qué pasa? En los 90 o en los 80 incluso, empieza a darse esta charla, porque justamente empieza a como a perderse cierto sustento, que es lo que para mí la película todo el tiempo habla, ¿no? De por qué, de hecho, no sé, empieza y creo que el primer diálogo que hay es ¿quién sos? O sea, como que como que abre los ojos, como ¿quién sos? Esa pregunta de que también creo que es una pregunta que se la hacen a sí mismos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras tradiciones? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Qué estamos representando? Y no saber esas cosas, estar medio como tomar decisiones sin saber por qué las tomamos, de alguna manera mata el espíritu de una persona, o sea, el propósito, la dignidad, cualquier cosa que pueda tener, que es lo que le pasa a Mima. Y bueno, y ahí que aparece la sombra, que digamos, me parece que ahí es cuando viene este doppelganger, ahí es cuando se abre la puerta, digamos, al terror, porque es una película de terror, y aparece este mal, esta idea de no saber quién soy, y al no saber quién soy puede entrar lo que sea. Digamos, no estás fuerte, no sos algo íntegro como para plantarte frente a nada. Tal cual, sí. Nada, y en ese sentido, Sí. ahí me parece que lo del doble es como, no sé, a diferencia por ahí de Black Swan, el Cisne Negro, que es medio un bajón, creo que esta película lo trabaja. Si bien hay por momentos que uno puede decir que es bastante, bueno, obvio, porque todo el tiempo hay referencias al número 2, todo el tiempo, pero al sí mismo es bastante... Creo que el final, ya lo dijeron, ¿no? O sea, lo podemos como tirar. Sí, es que para mí el final es el que hace que la película, no sé, le da otra significación, que quizás para mí Cisne Negro se va por un final más obvio. A mí me re gusta Cisne Negro, pero es un final más, no sé, más Hollywood, podemos decir. Claro, sí, bueno, porque de hecho tiene todo pero creo que en esta película, si bien todo el tiempo es confusa y está esto de la circularidad de las que hablaban recién, que también está buenísimo, porque justamente ¿qué pasa con la circularidad? Puede ser una especie de concreción, pero también puede ser algo sin escape, que es lo que le pasa todo el tiempo, pobre a Mima, que no sé, si quiere despertar ¿no? y no puede, o va a despertar, o querer salir de qué está pasando, cada vez más confundida. Pero la película en ese sentido creo que no es nada injusta, porque cuando yo por ahí la miraba la primera vez sentía como que era un poco tirado de los pelos, o como que no había... Y después cuando la volví a ver me di cuenta que no, que hay bastante trabajo de planos en cuanto a mostrarte que el doble no es un doble solo de ella y su reflejo, que está todo el tiempo, la idea de reflejo, ¿no? En el subte, en los vidrios no sé, del auto, sino que hay, por ejemplo, una escena, creo que es la del taxi, que es bastante, no sé, en el medio de la película, o sea, faltaba todavía para el final y que sepamos que ese doble en realidad existía y no era una alucinación, sino que era su manager. Perdón si se la spoileé a alguien, pero bueno.
No, ya. Eh, sí, ya a esta altura. De hecho, en el reflejo, que está. La película todo el tiempo nos muestra a Mima mirándose en reflejos y siendo siempre ella, ella, ella. Y en un momento hay una mague. Y en realidad cuando ella se mueve, se hace para atrás, el reflejo no es de ella, es de su manager. Como que creo que la película, en ese sentido, que cosa que no me pasó la primera vez, que no me daba cuenta, nada, creo que pone ahí todo, en los planos, en la construcción de planos, eso es lo que más me interesa, más allá de Sí. Creo que está buenísimo en ese sentido, está muy Y bueno. a mí lo que me pasa también, que justamente, o sea, vos lo explicaste, lo dijiste de manera más explícita. A mí lo que me sorprendió la primera vez es eso. Yo esperaba que ese de doble no existiera, o que el fanático que la quiere, que la persigue no existiera, que sea toda la cabeza de ella y al final, bueno, que exista, tiene otra crítica porque, a ver, la manager, Rumi, es en algún aspecto, o sea, si estamos hablando que es una sociedad en la que quizás, bueno, la protagonista está todo el tiempo intentando llenar vacíos, no sabe por qué. Y la manager es un poco entre comillas, a ver, obviamente que es el doble, es el otro, pero también es un poco la evolución de ella o hacia dónde va ella o hacia dónde van las idols. Cuando le quitan toda esa, no sé, ese circo, esa perorata que tienen cuando son jóvenes y todos las aman y después quedan viejas, es como que quedan vacías y por eso yo siento que tiene mucho más sentido que la manager exista y que sea, o sea, que sea verdad, porque ella está proyectando justamente en la protagonista todo lo que ya no puede vivir, porque justamente su fama, su belleza, su imagen, su feminidad tienen fecha de vencimiento, o sea, ella ya no puede vivir eso. Y yo creo que es lo que les hace la sociedad, porque encima las idols japonesas son muy distintas a las coreanas, porque Corea de última exporta su música y es un país, los dos son países capitalistas, ¿no? Pero Corea es muy capitalista, es más capitalista en el sentido del imperialismo. Japón no le importa exportar su cultura. Japón, y entonces es como que también que están mucho más presas de esa cultura, porque por ejemplo, hay bandas de K-pop que se recontra rebelaron de todo eso, de todo lo que se pretende y hacen lo que se les canta, pero en Japón no. En Japón hay una industria de eso y es así, es así, y es muy difícil salir de ahí. Sí, vieron además con esto de la manager, no sé si les pasa a ustedes, cuando uno ve una película tipo un thriller, bueno, sí, donde hay un asesino y se descubre al final. Después uno cuando la vuelve a ver es como que trata de buscar las pistas por su cuenta de, bueno, ¿cómo? O sea, esta persona este personaje ya sé que es el asesino. Sí, bueno, lo sacado de la galera. Claro, mostrame, o bueno, mostrame no, digo, vamos a ver si en la película, en las escenas anteriores donde aparece ella, tiene lógica esta decisión. Y viéndola ahora, más que el año pasado, que incluso la había visto 2 veces, pero viéndola ahora, me daba cuenta, ¿no? De que el personaje de la manager siempre está diciéndole a ella como, che, pero no hagas la carrera de actriz, ¿no? Como no te conviene. O incluso le dice, ¿para qué te estás forzando a hacer esto? Si solo tenés 2 líneas, ¿no? Que es el primer trabajo en ese tipo escena de ER emergencia que le dan. Pero bueno, son como distintas pistas que te van dando. Y después otras cosas como más, si se quiere, sutiles, más pequeñas, como dijo Fío. Incluso escenas donde la transición es de ella perdón, ¿cómo se llama? A Rumi. Rumi. Claro. Bueno, ella y pasamos a una escena donde está la otra persona. Por ejemplo, cuando la están viendo esta Rumi y el otro, que no me acuerdo el nombre, que es como también el manager de la agencia, y la están viendo en la tele. Son esas pequeñas como pistas que te van dando como para ir completando el rompecabezas y que no me parezca que sea tramposo. Como tampoco me parece tramposo, no sé si les parece también a ustedes así, el otro fanático, ¿no? Que no hablamos como mucho de él. Porque un poco la película al final es como, bueno, es de verdad ese tipo, no es de verdad. Pero bueno, ahí también me parece que hay como pistas que te van dando como información de ese personaje y que bueno, después sí, al final hay como un diálogo más explícito del asesino explicándote las cosas que hizo, que le dice a
a ella, que como que lo contrató, no creo que contrató, sino que bueno, como que lo cooptó, ¿no? Como lo captó para que haga las cosas que ella le pedía. Yo creo que es... Sí, era como Decí, Fío. el títere, eso que... No, como que empezamos con la idea de que ella es como el títere de todos y este hombre también cumplía esa función. No, era un enfermo, ¿no? Como que ni siquiera era el... Yo al principio, Sí. me acuerdo la primera vez que la vi, pensé que era el asesino, era muy obvio. Sí, Es lógico. que, Pero claro, estaba bueno que no sea. es como un poco la carnada, él me parece, ¿no? Como que también pasa mucho en los thrillers, como uno que te muestran como que es muy obvio que él sea el asesino y entonces no es. Pero sí, él sería como un... O sea, digamos que Rumi es como Mark Chapman, como dijo Juanma. Me parece que él sí está enfermo, pero lo veo como que si Rumi no lo hubiese conocido y demás, no hubiera nunca pasado como a la acción. Me da la sensación a mí. No, Como que es un fan no, que está muy loco, muy No, muy es psicópata. el típico detrás del chat nomás. O sea, como me lo puedo imaginar mucho en esa situación. Por eso el verdadero mal es la manager. Que a mí me hace acordar mucho, no sé si ustedes la vieron, pero la película de Selena, bueno, en realidad me hace acordar mucho a la historia real, porque a ella también la mata bueno, también no, porque no la mata, pero a ella la mata la manager. Y la manager es como parecida hasta físicamente. Qué turbio. No conocían la historia de Selena. Conozco la historia, pero no, No, mirá, no, sé yo que no. se volvió de moda hace unos meses, que estaba todo el mundo con eso, pero no vi. Chicas, pero sí es de los 90 de la película que hizo estrella a Jennifer Lopez. Bueno, próximo capítulo de Cracoya. La biografía de Selena. Pero, No, bueno, pero se parece. Es todo lo que voy a decir al respecto. pero sí me parece que este personaje del asesino es como... Es también como verosímil, ¿no? Es como un personaje que de repente, digamos, es posible dentro de un mundo como hiperfanatizado. Digamos, es lógico que exista esa reacción. Y creo que no es menor Sí. esta cuestión de la cuestión Chapman, ¿no? Como digo, ya había un antecedente Sí. muy claro de eso. Como que no me parece raro. Entonces, obviamente que sí, es un títere, pero también ahí se juega esa cuestión doble de... Es perfectamente esperable que haya un loquito suelto ahí que de repente, bueno, quiere hacer como... Haga una página web y todas esas cosas, ¿no? Como que es algo como dentro de los parámetros de... Es como la locura que el capitalismo de alguna manera admite, ¿no? Sí, y la Sí, construcción es de una falsedad perfecta, porque digamos la construcción de un set de grabación en la vida en general, que es lo que hacen, de hecho, hasta la propia habitación de Mima después termina siendo un set Claro. que es hecho por la manager. Cuando uno construye una falsedad, lo que vas a recibir del otro lado va a ser algo malo, porque es digamos, porque justamente vos estás creando de alguna manera esa oportunidad que espiritualmente o como uno anímicamente o como uno lo quiera llamar no tiene bases buenas de alguna manera. Ella en esa falsedad, esa fantasía, cuando aparece lo fantástico o si se quiere cuando aparece el otro siempre va a ser malo, o sea, va a ser una otredad peligrosa, justamente porque ella construyó algo que no es verdadero, es falso. Así que me parece que en ese sentido sí, o sea, todo, ¿qué es lo que pasa en general hoy en día? Que en ese momento yo creo que no, todavía ni había tenido tiempo de pasar, pero hoy en día esto del acoso online, no sé, de gente que atrás de una computadora dice lo que quiere y no le importa, o se hace o toma identidades, ¿no? Como que es muy esta película en ese sentido, y ni siquiera había pasado todavía, pero bueno. Y tiene también como esa cosa doble de que de repente te puede proteger, así como puede ser alguien que te daña, ¿no? Recordemos esa escena al principio donde están tipo los malos del barrio como agitando ahí en el recital y hacen medio como que le tiran latas y qué sé yo, y él es el único que defiende la situación, ¿no? Y además como que intercambia una mirada con ella medio cómplice de que bueno,
te salvé, entre comillas, y después, bueno, lógicamente es como una especie de titiritero, ¿no? Eh, Además Claro, que de pero alguna viste que manera tiene como ese valor también doble de querer siempre como lo mejor para ella, ¿no? Digo, que siga siendo cantante, que siga siendo, bueno, ¿por qué no decirlo como pura, ¿no? Y después como que se transforma en otra cosa, digo, también tiene como ese valor, ¿no? Claro, pero vos fijate cómo él, en realidad todo esto que construye es algo de él y bueno, también obviamente es lo que le da ella o el grupo musical del que él es fanático, pero él es un personaje que tiene todo el tiempo un ojo tapado. O sea, él mira, el mundo lo ve con un solo ojo y él está viendo algo que no es real. Eso me pareció que también es interesante, como que todo lo que él ve es algo imaginario, o sea, no hay una realidad, él no ve a la misma real, él se cree que todo ese mundo es verdadero, como que en ese sentido él es el personaje que, bueno, pobre o para su mal trago, digamos, no puede ver, es el personaje que no puede, bueno, así como Mima también no puede ver, pero bueno, por otras cuestiones. Eh, Nada, y está representado justamente en ese ojo pobre que justamente le falta al otro, ¿no? Como Ujú. eso también está bueno. Sí, yo quería retomar una cosa más que ya comentaron varias veces con respecto a lo de los planos y también a la forma que está filmada la película. Yo coincido en que, digamos, es quizás uno cuando va a ver, por ejemplo, un anime no se espera como tanta, si se quiere, planificación, el tema de los planos y eso, no como algo negativo, sino que por lo general la animación pasa por otro lado, ¿no? Y tiene que ver más con otras cuestiones, no tanto como lo que sí pasa en ficción, en las películas que no son animadas, en cuanto a la construcción de planos. Pero también me parece que se aprovecha muy bien del formato, en el sentido de que, y justo hablaba Luna antes de Black Swan, por ejemplo, una escena del final de Perfect Blue, que es bueno, cuando la están persiguiendo la Rumi a ella, a la protagonista, que ahora se me fue el nombre, Mina, perdón. Mima, sí. Mina. Vieron que, bueno, al principio hay como una cuestión lógica, que ella está colgada del balcón, se descuelga, no hay nada como fuera de lo común ahí, pero de repente después se cae ella a un techo y la otra sale volando. y el resto de la persecución es esa imaginación de ella que la está persiguiendo como si estuviese volando. Y yo lo que pensaba, o lo que pensé siempre que la veía, es que ese tipo de escenas, por ejemplo, no podrían funcionar en una película de ficción. O sería como muy difícil hacerlo como creíble o verosímil o que se vea bien. Entonces me parece que en eso se aprovecha muy bien el formato. Y también se aprovecha muy bien en el tema de las transiciones. A mí mi escena favorita de la película es la primera. Todo el primer baile, Ujú. que ahí es como un festival de transiciones, que lo llamé en su momento el año pasado, porque ella, vieron por ejemplo cuando hace el giro ella y cuando se completa el giro, corte a ella tirándose en la cama. Pero ese tipo de transiciones no se verían tan naturales, o es muy complicado hacerlas verla de manera natural en una película de ficción. Y acá como que el propio, como, ¿qué se dice? El propio formato le da esa capacidad, ¿no? De poder como jugar con ese tipo de cosas, y explotar, me parece, al máximo el costado como animado. Ujú. Es interesante también cómo arranca, ¿no? Eh, con esta cosa también ya como también, ¿no? En medio de Palmiana, de empezar con una cosa dentro de otra, ¿no? Que ya te da como una idea, dos ideas, como digamos algo real y algo ficticio, y también una cuestión de puesta en escena y una cuestión real, ¿no? Y también ya te introduce de alguna manera, esto lo teníamos que haber planteado al principio, ¿no? Claramente, pero de alguna manera ya te introduce toda la cuestión, no solamente por los fotógrafos, la cantidad de fotógrafos que hay, sino esta cuestión de los rumores, ¿no? Cómo se van pasando entre sí, algo que supuestamente se está diciendo, y ahí de a poco como que va entrando internet, ¿no? Antes había dicho Fío esta cuestión del olvido de la propia cultura, y sobre todo del primer diálogo ese que dice
quién sos. Digo, la entrada de internet, ¿no? Que, digamos, no es ninguna novedad, ni no es ninguna genialidad hablar de globalización en este momento, ¿no? De esa cosa como que engloba o de alguna manera que todo está resumido en un solo lugar, que bueno, es internet, ¿no? Que puede tener cuestiones positivas, digo, la difusión de artistas en este caso, como bueno, estas cuestiones negativas que ya ni hace falta como aclarar, ¿no? Todo lo que se da en la película, básicamente. Sí, la construcción de un doble, que es algo que hoy en... Bueno, lo dijo hace un rato Luna, eh, como en la película no es a partir de internet meramente, porque hay parte, pero hoy en día uno puede construir totalmente una identidad y andar a chequearla con la vida real. Pero sí, el comienzo está buenísimo. Está me acuerdo que hasta los empieza con... A ella creo que el primer plano de Mima creo que son los pies. Ella como moviéndolos de una manera, está bailando, pero moviéndolos como corriendo. Nerviosa. Eso es muy interesante porque ella se la pasa corriendo toda la película, o sea, escapando, digamos. Que después nos damos cuenta cuando el plano, digamos, se hace más general, vemos que en realidad ella está bailando, pero... Sí, para mí, con lo que decían, ¿no? Ustedes, tanto los planos como el montaje es muy narrativo, está muy bueno. Voy a chequear al director. Sí, no, recomiendo fervientemente. Yo creo que hay una cuestión con la animación japonesa que... en Japón en general, es como que ellos, la ficción de alguna manera, por tirar un término amplio, allá clasifican todo, incluso los géneros son demográficos. Entonces, el anime, en general, o sea, el anime como serie, ¿no? No está pensado para adultos. Está pensado para adultos el manga y el cine. Entonces vos, en el manga y en el cine, encontrás estas cuestiones formales o visiones más de autor y demás, y en el anime no, o sea, es como que quizás eso es algo que uno se termina dando cuenta cuando empezás a consumir un montón de cultura japonesa y de anime, y a mí hoy por hoy me cuesta muchísimo ver series, creo que hace años que no veo series, salvo series muy puntuales, y por eso disfruto tanto el cine, porque como Satoshi Kon hay un montón, o sea... de directores, Makoto Shinkai, que es el que está de moda ahora por la peli Your Name, antes de Your Name tiene 10 pelis antes y son todas, o sea, es increíble lo que hace con la animación y con los planos y con todo. Está bueno que, no sé, por lo menos Fio, por ejemplo, que no vio las pelis anteriores de Satoshi Kon, que viendo esto como que haya encontrado, no sé, esos matices, porque yo creo que el cine de animación japonesa es de los mejores del mundo, o sea... Lo defiendo con capa de espada. Sí, y no solo es tipo el estudio Ghibli, que por lo general pasa que, no, es que queda la animación japonesa ahí porque es lo más famoso y obviamente con razón, no hay ningún ataque al estudio Ghibli. No, obvio, pero incluso estudio Ghibli a veces también lo resumen a Miyazaki y no es el único, y de hecho estudio Ghibli tiene algunas pelis que no están buenas, o sea... Está bueno salir de ahí, sí. De no decir cine animado japonés igual estudio Ghibli porque nada que ver. No, y aparte, digo, las películas de estudio Ghibli siguen cierta línea, en especial la de Miyazaki, son como medio fábulas, salvo por The Wind Rises, que es como la más terrenal. El resto es como cuento de hadas, fantasía. Y acá, por ejemplo, en Perfect Blue tenés otro espectro que es básicamente un thriller, ¿no? Una película de suspenso. Pero bueno, nada, es un poco para señalar que hay variedad también dentro de cine de animación japonesa. Una curiosidad igual, pero yo leí que la película, porque recién nombraron que no se la imaginaban en live action, creo, ¿no? Como que iban como por ahí, como en personas reales. Y supuestamente, según leí, iba a ser una película filmada, o sea, iba a ser la Cisne Negro japonés, pero o sea, sufrieron un terremoto o algo así y por cuestiones presupuestarias no les quedó otra que hacer el anime. No sé, igual, capaz que internet miente, chicos, tremendo. Como dice la película, ¿no? Pero claro. Pero bueno, nada, me pareció pobres igual que te frustre la película un terremoto. Pero igual capaz fue tipo bien, una cosa medio creada, un rumor creado para la película, una cosa hitchcockiana, ¿no?
medio... sí. Puede ser, puede ser. Pero bueno, me parece que ya hemos hablado de la película, la hemos discutido. ¿Cómo la han pasado, chicas? Muy divertido, muy bueno. ¿Se Muy, han muy divertido? interesante charla. Muchas gracias por la invitación. Sí, Ya saben que en súper bien, la general verdad. los episodios son un poco más extensos, pero bueno, este es el último capítulo de este formato veraniego, que es un poco más cortito, así que bueno, esperemos, no sé, reencontrarnos en algún momento, sea como sea, en algún otro formato. No sé, ¿qué les parece? Sí, 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 sí. Nosotros, nada, siempre felices de que nos llamen. La pasamos, ahora puedo decir la pasamos siempre bien porque es la segunda vez, así que ya hay Claro. un Claro, antecedente. ya hay una reiteración. Nada, les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Obviamente, sí, como el formato, yo creo igual que hablamos de la mayoría de los temas que se toman, pero que se tocan en la película, pero está bueno siempre que si quieren sumar algo lo sumen. Y bueno, y mandamos saludos a nuestras compañeras que ya que nada, no están acá simplemente por una cuestión de formato, pero esperemos que algún día podamos estar todos y que sea una fiesta que no se entienda nada, porque somos como 1000, Sí. pero bueno, que sea divertido. Bueno, entonces nos despedimos por ahora, y bueno, nos reencontraremos de vuelta en el formato normal de Cracosia, y bueno, hasta la próxima. Adiós. Película, ¿no? Película, ¿no? Pero que te pueda acomodar. Qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar. Fue la mejor. Qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar.